Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de esta asignatura Almacenamiento de Materiales. ¿Quién les habla? Su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Y como se los he mencionado, pues el día de hoy estaremos desarrollando el tercer encuentro sincrónico, en este caso el correspondiente al módulo número 2 que denominamos manipulación de objetos, ¿vale? El día de hoy tenemos como objetivo aclarar algunos conceptos asociados a la manipulación de objetos en el almacenamiento de materiales. En el desarrollo de la sesión vamos a realizar una breve presentación de este módulo número 2. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, de los elementos que generan contaminación, las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP de puntos críticos, ¿vale? ¿Cuáles son sus principios más relevantes? ¿Vale? Bueno, como primer elemento asociado al desarrollo de la sesión sincrónica de este módulo número 2, iniciamos con una breve presentación del módulo. Lo primero que vamos a observar, lo primero que vamos a desarrollar es realizar un pequeño recordatorio de las fechas que están propuestas para el desarrollo de este módulo número 2, ¿vale? ¿Qué encontramos en este módulo número 2? Bueno, tenemos presupuestado desarrollar dos actividades, ¿vale? La primera de ellas, la actividad 3, foro de discusión, análisis y debate sobre los criterios, los controles que deben tener los inventarios. Esta actividad va a permanecer habilitada desde las 8 de la mañana del próximo lunes 11 de octubre y cerrará a las 8 de la mañana del día lunes 25 de octubre. Es decir, de este lunes que viene en 15 días cierra la actividad. Se habilita este lunes que viene y cerrará este lunes que viene en 15 días, ¿vale? Inmediatamente cuando cierre esta actividad, me faltaba mencionar que esta actividad 3 tiene un peso del 30% sobre la nota final del aula, por lo tanto es una de las actividades más relevantes del curso, ¿no? Junto a la actividad número 1. Una vez cierre esta actividad, el día 25 a las 8 de la mañana, se habilitará la actividad 4, evaluación final de almacenamiento de mercancías. Esta actividad 4 cerrará a las 11:59 o 23:59 del día domingo 7 de noviembre. Esa es la fecha límite para desarrollar la presentación de esa actividad 4 y también es la fecha y hora límite del curso en términos generales. Es decir, si alguno de ustedes por alguna razón no desarrolló alguna actividad en este espacio que estaba establecido, luego de que el curso cierre ya no hay nada que hacer, ¿vale? Realmente el acompañamiento que tienen los docentes, no solamente por mí, sino por todos los docentes de las asignaturas que ustedes están cursando y que cierran el 7 de noviembre, el acompañamiento que realizarán los docentes será hasta el mediodía del día sábado 6 de octubre, de noviembre, perdón. Ya el día domingo 7, pues los docentes no realizan conexión en la plataforma, sino hasta la mañana del día lunes 8 de noviembre. Por lo tanto, pues cualquier novedad o circunstancia traten de reportarla con la mayor anticipación que sea posible, ¿vale? Esa es la recomendación que yo les he realizado a lo largo del curso, desde que inició el aula realmente. La recomendación que yo he querido extender es que ustedes realicen la presentación de sus actividades con un tiempo de antelación, digamos que, como lo digo, oportuno. Que no esperen hasta el último día, hasta la última hora, hasta la última jornada, para realizar la presentación de sus evaluaciones, especialmente estas evaluaciones finales, porque estas evaluaciones finales tienen una característica y es que si no se desarrollan dentro de este plazo presupuestado, pues su cierre coincide
con la fecha y hora de cierre presupuestada para el cierre general del curso. Por lo tanto, después de esa fecha ya no habrá absolutamente nada que se pueda hacer, ¿vale? Han sido muchos los casos que, como les he comentado, se han presentado de estudiosos que por algún motivo, por alguna razón han esperado para realizar la presentación de sus actividades, deciden esperar un poco, tomarse el tiempo, tomarse el espacio y resulta que al final se presenta pues alguna novedad, algún inconveniente, ¿sí? Entonces eso los lleva a que sencillamente no participen. Por ejemplo, se va la luz, se cae el servicio de internet. Bueno, hay muchas dificultades que pueden llegar a presentarse en ese último instante que los lleven a que ustedes no participen. Y realmente esta actividad va a permanecer habilitada por 327 horas y 59 minutos. Y la pueden ustedes desarrollar en un plazo de 1 hora. Incluso menos, incluso en 30 minutos pueden desarrollar la evaluación final. Entonces, no dejen para el último instante, para el último momento, para el último día, la presentación de actividades, ¿vale? Bien, bueno, volviendo a la presentación de nuestra sesión sincrónica y ya teniendo claridad sobre esas fechas de presentación de actividades, vamos a visualizar cuáles son las competencias presupuestadas para este segundo módulo del curso. Son tres realmente. La primera de ellas es que ustedes identifiquen o puedan valorar la importancia de las normas y buenas prácticas de manipulación de cualquier producto, siguiendo las técnicas requeridas para la conservación y flujo de operación de un almacén. También busca que ustedes puedan aplicar los principios de almacenaje y conservación de acuerdo a la zona del almacén, teniendo en cuenta las propiedades del producto para su correcta manipulación, y que puedan también interpretar las normas de higiene, buenas prácticas de manufactura y las normas de puntos críticos HACCP y su correcta aplicación en procesos de manipulación y almacenamiento para su ejecución en las operaciones interdisciplinarias, ¿vale? Ahora bien, tenemos algunos conceptos básicos que necesitamos aterrizar antes de desarrollar por completo la descripción de estos principios asociados a la metodología. Permítame un minuto, por favor. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Primer concepto importante, concepto gestión de almacenes. Proceso de la fusión logística que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier material, ya sean materias primas, productos semielaborados o productos totalmente terminados, ¿vale? Entonces, la gestión de almacén son todas las actividades que están asociadas con el manejo de aquellos elementos que están siendo almacenados en este espacio específico. Puede tratarse de cualquier actividad, su recepción, su administración, su mantenimiento, su distribución, ¿sí? Y puede tratarse de cualquier tipo de elemento que haya esté almacenado. Puede ser una materia prima, como lo vemos allí, puede ser un producto terminado, o puede ser un producto en proceso o semi-elaborado, ¿no? O semi-elaborado es el concepto más adecuado. Como lo vimos con anterioridad, es decir, podemos desarrollar esta actividad en cualquier tipo de almacén que estemos hablando. No importa si es un almacén transitorio, cross-docking, bueno, de tránsito, no importa. En cualquier tipo de almacén vamos a poder desarrollar esta actividad de gestión de almacenes, ¿vale? Segundo concepto importante, el concepto de inventario, concepto que siempre ha estado y estará asociado al manejo de los almacenes. Un inventario o un stock es un recurso almacenado que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura, ¿vale? El inventario no es nada más que mantener
existencias, ya sea de productos terminados, de productos en proceso o de materias primas para un instante o un periodo de tiempo en el cual un cambio en la demanda represente la necesidad de satisfacer dicha necesidad, ¿no? En tal sentido, nosotros en ese inventario podemos mantener un número de elementos mínimos, ¿sí?, de acuerdo al histórico que hemos manejado para poder dar frente a esos cambios o a esas mutaciones que se están presentando en torno a la dinámica de la organización. Bien, nosotros recordemos que podemos encontrar dos tipos de organizaciones: aquellas organizaciones que trabajan bajo una demanda establecida, estamos hablando de una demanda determinística, ¿sí? Con anticipación nosotros tenemos claridad, ¿sí?, sobre la cantidad de productos que se nos van a adquirir. Por lo tanto, no hay mucha incertidumbre, ¿no? No hay espacio para la incertidumbre, realmente. Tenemos claridad que debemos vender, por ejemplo, 200 productos. Entonces planeamos cómo vamos a tener esos 200 productos a fin de mes. Y tenemos o podemos llegar a tener un inventario para dar frente ante posibles escenarios negativos que se le puedan presentar a la organización, pero tenemos cierta claridad sobre lo que debemos desarrollar. Y en otro sentido encontramos la demanda probabilística, ¿no? No tenemos ni idea de cuál será la demanda que tenga un producto, pero podemos realizar un cálculo de esa demanda dependiendo del histórico y la probabilidad que nosotros podamos observar a partir de la tendencia que ha tenido en consumo ese producto de manera particular dentro del mercado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cuál ha sido el histórico de la demanda de ese producto, podremos establecer un estimado de cuál podría ser la demanda proyectada de ese mismo elemento, ¿vale? Recordemos ese concepto de demanda. No sé si por aquí más adelante lo menciono. La demanda es muy distinta a la cantidad de transacciones desarrolladas, ¿no?, o realizadas. Por ejemplo, si mi organización se dedica a elaborar tenis y resulta que el siguiente mes, bueno, en el mes que pasó, digamos, en el mes de septiembre, hubo 400 personas que estaban interesadas en adquirir esos tenis que yo produzco, pero solamente logré vender 200, porque eso fue lo que produje en el mes, 200. No puedo decir que la demanda fueron de 200 pares de zapatos, ¿no? La demanda realmente era de 400. Otra cosa muy distinta es que yo solo pude vender 200, ¿no? Esto es un error que comúnmente se comete, de describir demanda como la cantidad de transacciones que se están desarrollando, y no siempre sucede así, ¿vale? Bien, siguiente concepto importante: manejo de materiales. Es la preparación, ubicación, posicionado, desplazamiento y o almacenaje de todos los materiales y partes y componentes que son objeto de una actividad industrial, ¿vale? Entonces, serán todo el conjunto de actividades que estén asociadas a la manipulación y gestión de los materiales que utiliza la organización. Obviamente, esta actividad debe estar muy alineada con los ejercicios de seguimiento, de validación en cuanto a la utilización de los recursos materiales de la organización. ¿En qué sentido va esto? Que la organización seguramente ha establecido o establecerá unos procedimientos que le permitan hacer uso adecuado de esos diferentes recursos que tiene la empresa y que utiliza la organización. En tal sentido, pues es común que estas actividades de manejo de materiales estén al tanto de los indicadores establecidos para precisamente asegurarse que se está haciendo un uso eficiente de los recursos que tiene la organización, recursos por lo menos materiales. El concepto que estamos hablando, material, ¿de qué se trata el material? Es el elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. Estos materiales tienen configuraciones tangibles, son reales, ¿no? Tienes configuraciones también virtuales o pueden ser compuestos de elementos totalmente abstractos, ¿vale?
Comúnmente, estos son los elementos que nosotros introducimos a los procesos de gestión de la compañía para que sean transformados, ¿no? Recordemos que una de las actividades que se desarrollan dentro de los procesos en las organizaciones es la transformación de elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Entonces, a estos materiales es a los cuales vamos a pasarlos por una serie de actividades, de procesos, de mutaciones, de cambios, y vamos a darles un valor agregado para ofrecer un producto diferenciado a ese consumidor final. Vamos a hablar ahora de los elementos que pueden llegar a generar algún tipo de contaminación, ¿sí?, a los productos. Hay algunos contaminantes físicos. Los contaminantes físicos hacen referencia a todos los elementos, partículas de tipo inanimado, que en determinado momento, en determinada circunstancia, se incorpora o se adhiere, por ejemplo, a los alimentos, ¿sí? Entonces es cuando por algún motivo, algún elemento físico, medio ambiente puede ser, se adhiere a los alimentos. Y aquí estamos generando obviamente una afectación, ¿no? Ninguna persona quiere comerse un producto alimenticio que ha sido contaminado por algún elemento físico. El cabello en la sopa, ¿no? Es algo típico. Bueno, no solamente en la sopa, en cualquier producto de comida. Aunque bueno, hay personas que simplemente no le dan mucho sentido a eso, ¿no? Observan un pelo en la comida, simplemente lo toman, lo retiran y continúan comiendo. Hay quienes sí por completo ni siquiera aceptan el cambio de producto, ¿no? Hay quienes ya quedan con la sensación de que seguramente toda la comida que fue preparada se contaminó, pese a que pudo haber solamente sido un plato, pero ya la mentalidad nos hace pensar que seguramente toda esa comida estaba contaminada, ¿vale? Contaminantes químicos. Los contaminantes químicos hacen referencia a aquellos elementos generalmente provenientes de elementos de aseo y de limpieza. Es común, o debería siempre, los productos de aseo, de limpieza, almacenarse lejos, en compartimentos muy separados, muy distantes de los productos alimenticios, ¿sí? Porque generan una afectación directa. Háganlo ustedes en su casa, no mentira, no lo hagan. Pero a mí me sucedió, les cuento mi experiencia. Yo me acuerdo que por algún motivo, cuando hicimos un trasteo hace muchos años, por error alguien almacenó el arroz al lado de jabón. Inmediatamente ese alimento tomó olor y sabor a jabón. Inmediatamente, pese a que estaban almacenados obviamente cada uno en su compartimiento, ¿sí?, pero estaban cercanos. El simple hecho de estar almacenados de manera cercana, pues por ejemplo los productos químicos, como son los productos de aseo, pueden emitir enzimas, ¿no? Pueden emitir gases. Y esos gases son los que absorben en muchas ocasiones los alimentos y por eso es que nos queda esa sensación, ¿no? Sensación de que el producto tiene un sabor, un olor a ese contaminante. Y en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay muchos contaminantes químicos que pueden generar grandes afectaciones a la salud, ¿vale? Y otro tipo de contaminantes como los biológicos. Son aquellos elementos que se pueden encontrar en el medio ambiente, los cuales generalmente eh, son visibles al ojo humano, pero en muchas ocasiones no son visibles. Aquellos que son visibles, los insectos, animales pequeños como roedores, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero ni imaginarme el caso de uno estar comiendo algo y encontrarse eh, un insecto, ¿no? Aunque pues dicen que a futuro una de las grandes fuentes de alimento van a ser los insectos, ¿no? Pero en muchas ocasiones genera pues una resistencia, ¿no?, a la adquisición de ese tipo de productos.
Pero más críticos son aquellos elementos que son invisibles, como los virus, ¿no? Bacterias, que pueden llegar a repercutir directamente en una afectación a la salud. Inclusive a mí me pasó no hace mucho tiempo por consumir un producto mal cocinado, ¿sí? Mal procesado, consumí una bacteria y duré enfermo más o menos unas 3 semanas, ¿no? Y muy enfermo, muy enfermo. Entonces, este tipo de afectaciones para una organización que se dedica a la actividad de productos alimenticios puede representar inclusive grandes demandas, ¿no? Demandas que pueden llevarlos al cierre definitivo. Algunas buenas prácticas de manufactura para evitar este tipo de contaminantes. El adecuado establecimiento de la estructura donde se desarrollan las actividades. Tener vestuarios, tener constante abastecimiento de agua, buena iluminación, buena ventilación, ¿sí? Especificar las zonas de manipulación, desarrollar ejercicios de limpieza y desinfección de los productos, incentivar en los colaboradores el aseo personal constante, ¿sí? Esto es algo que pues ya parte de la pandemia nos produjo, ¿no? Tal vez nosotros no teníamos esa dinámica constante de desarrollar actividades de aseo, como lo hacemos ahora. No estoy diciendo que nunca nos bañásemos, ¿no? ¿No? Sino que de desarrollarlas de manera tan constante como tal vez lo hacemos ahora, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones estábamos incluso acostumbrados a comer productos, comer elementos, un paquete de papas fritas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra dinámica de día a día. Es decir, sacábamos la plata, pagábamos, comprábamos el paquete de papas y no lo comíamos. Hoy en día creo que yo por lo menos no puedo hacer eso. Primero, si toco dinero, inmediatamente voy a lavarme las manos. Eso fue algo que nos dejó la pandemia, ¿no? Una modificación en las costumbres de aseo de las personas, ¿vale? La higiene durante el proceso de elaboración. Establecer algunos requisitos y procedimientos para la manipulación de las materias primas, de los elementos, para la utilización del agua y la documentación de estos procedimientos. La documentación permite que exista un respaldo, que los trabajadores, que los colaboradores entiendan que eso que se menciona allí dentro del documento es la forma como debería efectuarse la actividad y de esa manera pues se eviten o se salgan por la tangente desarrollando otro tipo de actividades que no son las correctas, ¿vale? Bien. ¿De qué se trata el sistema HACCP? Que vamos a empezar a abordar en este momento. El sistema HACCP significa las palabras Hazard Analysis and Critical Control Points, ¿bien? Que traduce sencillamente análisis de peligros y puntos críticos de control. Discúlpenme un poco allí la pronunciación. Hazard Analysis and Critical Control Points. Eso son sus siglas en inglés, pero traduce, como lo digo, análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿vale? En tal sentido, lo que busca este proceso, esta metodología, es garantizar un sistema de gestión de la inocuidad para la manipulación y control de alimentos dentro de organizaciones que se dedican a la actividad, ¿vale? Entonces, esta metodología me permite a mí identificar los peligros potenciales que existen en los ingredientes, en su manipulación, en sus procesos de producción, para que desde la organización se tomen las medidas necesarias en mitigar, en desaparecer, en prevenir que estos peligros o estos riesgos se presenten, ¿vale? Entonces, este análisis nos permite identificar, ¿no?, cuáles son esas situaciones no deseadas que se pueden llegar a presentar.
Ya es deber de la organización desarrollar las actividades o las labores que sean pertinentes para mitigar su real aparición o su posible afectación al producto. Entonces, dentro de este ejercicio que desarrollamos en este ejercicio de implementación de la metodología HACCP, primero vamos a realizar un análisis de los peligros, ¿vale? En esta etapa se realiza una verificación de toda la información inherente al proceso productivo, desde la recepción hasta la entrega del producto final. Vamos a realizar un seguimiento y una evaluación ante los posibles peligros que puedan presentarse. Es importante que en este ejercicio diagnóstico se realice una actividad a conciencia, ¿no? Que no se busque tapar ninguna información, que no se busque desviar ningún dato, porque sencillamente realizar alguna de estas acciones sencillamente van a perjudicar a la organización, porque posiblemente será algún punto crítico que no se fije y será un punto crítico que en un futuro pues represente la aparición de ese error, de ese riesgo y la generación de un problema grave para la empresa, ¿vale? Entonces, este apartado que es el ejercicio diagnóstico es un apartado muy importante porque vamos a identificar la información veraz, real de la compañía. Segundo, vamos a realizar la formación del equipo de la metodología. Vamos a establecer un equipo interdisciplinario para poder disponer de todo el conocimiento posible y contar con el mayor número de competencias disponibles para realizar el plan de implementación del HACCP. Cuando nosotros contamos con un equipo interdisciplinario, significa que vamos a involucrar diferentes puntos de vista. No solamente nos vamos a concentrar en un punto de vista. Cuando nosotros vamos a desarrollar una actividad, si nosotros concentramos profesiones afines o concentramos solamente un departamento o un área de trabajo, pues tendremos una visión sesgada, porque de cierta manera son personas que tienen una misma forma de ver las cosas, tienen un mismo comportamiento, tienen una visión muy parecida. Cuando nosotros, por el contrario, integramos diferentes profesiones, facilitamos ese ejercicio, porque realmente tendremos, obviamente, diferentes puntos de vista, diferentes competencias, será diferentes formas de ver el mismo problema y podremos encontrar información muchísimo más relevante, ¿vale? Luego de esto vamos a realizar un ejercicio de descripción del proceso. Acá vamos a realizar una descripción completa del producto, desde la fase inicial de recepción de los elementos, cómo es su transformación, cómo es su elaboración, hasta el punto final o hasta la fase final en la cual ya nosotros podemos tener el producto totalmente terminado y podemos entregárselo al cliente final, ¿vale? Es decir, tendremos la descripción del proceso completo, paso a paso, de manera minuciosa. Esa misma documentación nos va a permitir a nosotros identificar posiblemente puntos de riesgo que con anterioridad no habíamos podido identificar, ¿vale? Siguiente paso, la determinación del uso. Acá nosotros vamos a determinar cuáles son las condiciones de uso del consumidor final. Nosotros cuando elaboramos cualquier tipo de producto, pues en muchas ocasiones elaboramos productos que el consumidor final debe tener en cuenta algunas condiciones para su uso o para su consumo. Las condiciones para el mantenimiento adecuado del producto físico, de protección, demás. La elaboración del diagrama de flujo. ¿Qué sentido tiene el diagrama de flujo? Esta es una pregunta común que se escucha cuando se habla de documentar un proceso. Sucede que como lo vimos, como lo mencioné anteriormente, la descripción del proceso va a contener un detalle minucioso, punto por punto, paso por paso, de las actividades que se deben desarrollar para poder conseguir el resultado final, para poder alcanzar ese elemento que se busca. ¿Bien? Lo que pasa es que dentro de esa dinámica, la empresa, o bueno, más que la empresa, los colaboradores identifican un pequeño inconveniente,
Por ejemplo, si un colaborador quisiera verificar un paso de ese proceso, tendría que leerlo por completo, ¿sí? Tendría que empezar desde el inicio hasta que por fin, ¡pum!, encuentra el proceso que particularmente quería observar. El diagrama de flujo me permite a mí ilustrar gráficamente de manera rápida y muy sencilla toda la información que está asociada al proceso. En tal sentido, si yo quiero fijarme en alguna actividad puntual, lo único que necesito hacer es dirigirme a ese proceso, ¿sí? Dirigirme al diagrama más bien, perdón, identificar el paso y luego sí dirigirme a la documentación. Y voy a demorarme muchísimo menos tiempo, ¿vale? Entonces por eso es tan relevante y tan importante la diagramación de procesos. Sirve como un índice, por llamarlo de esa forma. Y confirmación del diagrama en el sitio. ¿Qué es lo que se hace en esta confirmación del diagrama en el sitio? Pues el diagrama nos permite validar el paso a paso y en el trabajo de campo nosotros podemos validar si en efecto es así como se está desarrollando la actividad, de acuerdo a lo que se había mencionado en dicho o se menciona en dicho diagrama. Y la determinación de los puntos críticos. Ya teniendo el diagrama allí identificado, podremos empezar a señalar en qué apartados del proceso, en qué apartados de la actividad, qué apartados de la labor se pueden llegar a presentar esas situaciones no deseadas, esos peligros, y vamos a empezar a señalarlos, ¿no? Para que tengamos claro desde la diagramación dónde está latente la aparición de los posibles puntos negativos o puntos críticos para el desarrollo de la actividad, ¿vale? Ahora hablemos de los principios del sistema HACCP. Primero de ellos, el análisis de los peligros, ¿vale? Nosotros, basados en ese diagrama de flujo que hemos construido, vamos a analizar el entorno por medio del cual se está presentando o pueden llegar a presentarse esos peligros. Esto con la idea de identificar las diferentes características propias que son inherentes a cada uno de estos escenarios no deseados, ¿vale? La identificación de los puntos críticos. Bueno, ya teniendo un contexto en cada uno de ellos, vamos a poder identificarlos, validar su información, tener en cuenta el por qué posiblemente se está presentando este tipo de circunstancias, porque posiblemente se está presentando este tipo de inconvenientes o pueden llegar a presentarse, y vamos a establecer los límites, ¿vale? ¿Cuáles podrían llegar a ser las diferentes alternativas que yo implemente, que yo desarrolle, que yo establezca para mitigar la aparición de esos peligros o riesgos que se están presentando, ¿vale? Vamos a implementar un modelo de auditoría de los puntos críticos de control. La idea de este programa de auditoría es realizar un seguimiento periódico, constante, para identificar que en efecto hemos desarrollado herramientas, acciones, estrategias que permiten mitigar la aparición posible de estos riesgos no deseados. Es decir, que en efecto las estrategias que se han desarrollado, que se han incluso implementado, están surtiendo efecto. Vamos a establecer acciones correctivas. ¿Para qué? Para en dado caso que en estos programas de auditoría nosotros encontremos que pues, posiblemente hay algunas desviaciones en los resultados, es decir, que no se ha cumplido por completo con lo esperado, con lo imaginado, sino que en ocasiones posiblemente esos puntos críticos de control no están al orden de lo deseado, ¿sí? Esos puntos críticos de control puede que se estén presentando algunos inconvenientes, puede que se estén presentando algunos errores, puede que se estén presentando algunas dificultades. En tal sentido, pues estas acciones correctivas también estarán encaminadas en poder responder ante esas necesidades y en poder mitigar la aparición futura de estos escenarios no deseados, ¿vale? El establecimiento de un modelo de verificación. Este modelo de verificación funciona también como un ejercicio de seguimiento, ¿sí? Acorde a las acciones correctivas implementadas. Este modelo de seguimiento sencillamente busca, es acorde a esas estrategias que se han diseñado, pues implementar acciones, implementar actividades que permitan a futuro poder dar respuesta a esos inconvenientes. Y por último, la creación de un sistema de documentación. ¿Qué sentido tiene la generación de este sistema de documentación? Creo que lo comenté al inicio de la sesión.
busca sencillamente que, perdón, busca sencillamente que estos puntos de control y esta documentación se convierta en una hoja de ruta, ¿sí? Un paso a paso a seguir para identificar cuáles son las acciones, las actividades eh, que deben desarrollarse en la actividad, ¿sí? Que se convierta, por decirlo de esa manera, como una camisa de fuerza, para que de cierta manera nosotros podamos asegurar que se mitigue la aparición de esos riesgos, ¿vale? Mis estimados estudiosos, les agradezco muchísimo su atención. Les recuerdo cualquier tipo de duda, inquietud que tengan, pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente, muy atento a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco muchísimo la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.